Tenemos ahora en la diapositiva número 8 los modelos. Hoy en día preferimos hablar de modelos en la enseñanza de la lectura. Y entonces podemos hacer referencia a los modelos ascendentes, descendentes y a los modelos interactivos. Cuando nos referimos a los modelos ascendentes, estamos hablando de iniciar desde las microestructuras, llámese los fonemas, los morfemas, hasta el texto. Entonces ascendemos, por eso dice un modelo ascendente, ¿no? Sin embargo, hay un modelo contrario que es el modelo descendente, desde el texto hacia las microestructuras. En pocas palabras es de las microestructuras a las macroestructuras textuales ascendentes, de las macroestructuras textuales a las microestructuras textuales descendentes. Hoy en día, uno de los modelos que está más aceptado a raíz de los últimos acontecimientos, sean las pruebas internacionales, sean todas las investigaciones que se están haciendo respecto a la lectura, así como al enfoque comunicativo textual, que es el que está vigente, ¿no? Enfoques, porque son varios en realidad, no hay uno solo. Hablamos de este modelo de comprensión lectora propuesto en varios libros, ¿no? Alonso y Mateos en el año 1985, Isabel Solé en el año 1987 y 1992, Colomer y Camps en el año 91, y más adelante van a ir surgiendo otras variaciones, pero a partir de este modelo. En este modelo de comprensión que se llama el modelo interactivo, encontramos tres momentos importantes, ¿no? Y lo vemos en la diapositiva número 9. La percepción, que significaría, puede ser el momento en que hacemos una lectura rápida o una lectura atenta, pero estamos encontrándonos con el material de lectura, ¿no? Como lo que estoy haciendo en este momento. Luego avanzo hacia el proceso lector en sí mismo, es decir, ¿cuáles son mis objetivos de lectura? ¿Para qué es que quiero leer este texto? Empiezo a formular hipótesis de anticipación, inferencia, miro y digo, a ver, ¿de qué tratará? Hago hipótesis y finalmente hago una verificación de las hipótesis a medida que hago esto, que significaría un proceso que va a llegar a la memoria a corto plazo, ¿no? A lo largo de esto, desde que planteo mi objetivo de lectura, formulo las hipótesis y las verifico, hay un control. Todo esto es en ese mismo momento. Y finalmente, la representación mental del significado del texto. En este caso, cuando ya hemos comprendido, cuando estamos haciendo una interpretación, pasamos a la memoria a largo plazo. Los esquemas de conocimiento se fijan, así como el sistema de la lengua, que es algo que lo tenemos como parte de toda persona, en este caso de habla hispana. Este modelo, que es interactivo, no significa que va a ser de arriba hacia abajo, nada más, como verán ahí en la flecha que está al lado derecho, es un proceso que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, es decir, es ascendente y descendente. Podría ser una representación mental del significado del texto, entonces, luego podría revisar el control de los objetivos de lectura, la formulación y verificación de las hipótesis y finalmente fijarme de manera específica en las letras, las palabras, ¿no? A ver la percepción o verificar esa percepción. Entonces tenemos ese proceso interactivo, repito, sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Yo ya sé algo sobre el tema y puedo aproximarme entonces. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las diferencias que encuentra elaborase una nueva fotografía más precisa y detallada que sustituiría a la que tenía anteriormente en la mente. Esta propuesta la encontramos y vamos a verla en el material de lectura, pero es una cita en el libro de Daniel Cassani, Enseñar Lengua, que también verificaremos en la bibliografía correspondiente.
Entonces, si nos damos cuenta, lo que antes era visto solo como el proceso de enseñanza de la lectura, después se va a especificar en lo que es la enseñanza de la comprensión lectora. La comprensión lectora es un aspecto de la lectura, pero se enfatiza en eso a partir de una etapa en la que ya se ha consolidado los primeros aprendizajes lectores o prelectores. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente tema. No obstante, desde esa óptica de la búsqueda de un lector competente, ya encontramos autores como Kinch y Bandig en el año 98 que discuten 3 factores que pueden determinar las circunstancias para ser un lector competente. Las habilidades de decodificación, otros le llaman descodificación, que significa la identificación de los significados y el vocabulario. Las habilidades de dominio del código, ¿no? Algunos dicen dominio del código escrito o dominio del lenguaje, que es identificar las microestructuras, macroestructuras, la organización, la construcción coherente del contenido del texto, aunque esto sea redundante, ¿no? Porque si decimos texto, solamente puede hablarse de texto si es coherente y tiene cohesión. Finalmente, los conocimientos o el conocimiento del tema, si conozco el tema leído y recordarlo para contrastarlo. Entonces acá ya estamos situándonos en estas habilidades, bueno, lo que llaman factores para determinar cuándo un lector es competente. Hasta aquí entonces podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo entendemos la lectura? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a leer? Nosotros entendemos la lectura como un proceso integral en donde nos apropiamos de un significado, pero para eso no vamos vacíos, vamos con un aprendizaje, conocimientos, representaciones que ya tenemos, experiencias, conocimientos que son parte nuestra, y hacemos una contrastación con la información que se nos ofrece. Y podemos hacer ese proceso de lectura considerando la percepción, que está ligada con la decodificación, la comprensión, proceso comprensivo, de revisar, manejar, dominar las microestructuras y la macroestructura textual, y la recreación, que es justamente ir más allá, interpretamos, hacemos lecturas paralelas, hacemos interrelaciones con lo leído y con la significación de eso que acabamos de leer. Esa es una apreciación desde aquí. Sin embargo, como docente, como una persona que no solo es lector, sino que enseña a leer, es importante revisar, ¿no? Todos esos conceptos. No habrá tal vez uno único que considere todo, sino la idea es ver en qué momento podemos hacer un estudio más profundo y de qué manera nos sirve cada una de las concepciones ligadas a estos 3 criterios que hemos señalado para tener claridad cuando revisemos un material, cuando apliquemos alguna estrategia. Porque a veces puede quedar alguna idea muy clara de nuestra definición de lectura, sin embargo, no nos interesa tanto esa claridad si no es para poder seleccionar y elegir cuál es la mejor intervención para ayudar a nuestros estudiantes. Y en ese mismo sentido va la respuesta a la siguiente pregunta. Porque cuando nos dicen cuál es la mejor manera de enseñar a leer, y voy a repetir o volver a lo que habíamos señalado antes, ¿no? ¿Cuál es el mejor método? En realidad, esa respuesta puede darse en función a lo que yo deseo lograr en los estudiantes. Y no solo yo, sino que también los propios estudiantes están involucrados y afirmados en esa decisión. Realmente, ¿por qué quieren leer? Si quieren leer o no quieren leer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Aquella que se ajuste a sus necesidades, aquella que considere sus características, aquella que sin estar desfasada de los enfoques actuales de aprendizaje, permita ese encuentro, ¿no? Permita que se asegure un efectivo y significativo proceso lector de parte de los estudiantes. Algunas veces me decían, ¿no? Lo que quiero ya en primer grado que decodifique. A veces se hablaban de ciertos métodos ya tradicionales con los cuales se aprendía en 5 o 6 meses, ¿no? Máximo, a decodificar, no necesariamente a consolidar ese proceso de comprensión. Y yo les comentaba que hay métodos que en mucho menos meses, como 4 meses más o menos, métodos chilenos,
logran esa decodificación. Lo que hay que asegurar, repito, es que sea significativo para el estudiante y que permita efectivamente asegurar el aprendizaje de la lectura, no simplemente instruirse para la lectura o seguir pautas o adiestrarse para la lectura, sino que signifique un proceso más enriquecedor en el que se involucre todo el ser del estudiante, que pueda ser significativo, implica que tenga que ver con su vida, que sepa para qué lo puede utilizar, que no lo vea como una obligación o una carga, sino más bien como un acto que es parte de su vida y que puede y debería ser muchas veces placentero. Entonces, vamos a presentar el siguiente tema, el lector y sus necesidades. Esto lo veremos a continuación. Gracias.